En una concurrida plaza del pueblo, Sebastián regresa a su ciudad natal después de años de ausencia, ahora como un empresario exitoso. Pero lo que parecía ser un simple viaje de negocios toma un giro inesperado cuando sus ojos se cruzan con los de Ana María, el amor de su juventud. Ya no es la joven soñadora que dejó atrás, ahora, está casada con Arturo, un hombre rico y arrogante que no pierde oportunidad de humillarla frente a los demás. Sebastián siente como su corazón se rompe de nuevo. ¿Cómo terminó Ana María en ese matrimonio infeliz? Mientras recuerdos de un amor truncado lo persiguen, él descubre que su separación no fue lo que parecía. Arturo no solo fue la causa de su ruptura, sino que ha controlado cada aspecto de la vida de Ana María durante años. Con el tiempo, secretos salen a la luz, amenazas, sacrificios y un pasado marcado por la desigualdad social. Sebastián enfrenta un dilema: ¿arriesgará todo para salvar al amor de su vida, o respetará la decisión que ella tomó bajo presión? Esta es una historia de amor, sacrificio y redención que explora cómo el verdadero amor puede resistir las pruebas más duras del destino. Prepárate para un viaje lleno de drama, giros inesperados y un mensaje poderoso sobre el coraje de liberarse de las cadenas del pasado y buscar la felicidad. ¿Será demasiado tarde para que Sebastián y Ana María encuentren un nuevo comienzo? ¿O el poder del amor será suficiente para cambiar sus destinos para siempre? La plaza central del pueblo estaba llena de vida aquella tarde, con los vendedores ofreciendo frutas frescas, niños corriendo detrás de globos y el sonido de un mariachi tocando a lo lejos. Sebastián caminaba entre la multitud, con un aire de nostalgia en el rostro. Habían pasado más de 20 años desde la última vez que estuvo allí. Ahora, no era el joven humilde que había dejado el pueblo con el corazón roto, era un hombre de éxito, con el porte de quien ha enfrentado el mundo y ganado. Sin embargo, mientras avanzaba, algo detuvo su andar. Entre los colores vivos de los puestos y el murmullo de la gente, sus ojos se clavaron en una figura familiar. Era ella. Ana María. El corazón de Sebastián dio un vuelco. Había pasado tanto tiempo, pero no podía confundirla. Estaba allí, frente a un puesto de flores, sosteniendo una pequeña canasta en las manos. Su cabello, que él recordaba suelto y brillante, ahora estaba recogido en un moño sencillo. Sus ojos, que antes irradiaban sueños y esperanza, ahora parecían opacos, cansados. Pero no estaba sola. A su lado, un hombre alto y elegante la observaba con desdén. Vestía un traje caro, y en su rostro había una mezcla de arrogancia y desprecio. Sebastián notó cómo el hombre le arrancaba una flor de las manos y la arrojaba al suelo, susurrándole algo que hizo que Ana María bajara la mirada en silencio. Sebastián apretó los puños. Sentía un torbellino de emociones, sorpresa, dolor y una ira creciente. ¿Qué estaba haciendo Ana María con ese hombre? ¿Qué había sido de la joven llena de vida que él había amado? Se acercó un poco más, mezclándose entre la gente para no ser visto. Su mente estaba llena de preguntas. Recordaba cómo ella había prometido esperarlo, cómo su amor había sido arrancado de raíz por las circunstancias. Ahora, verla allí, sometida a un hombre que claramente no la valoraba, lo llenaba de impotencia. Ana María levantó la vista un instante, y sus ojos se encontraron con los de Sebastián. Fue un momento breve, pero suficiente para que ella pareciera congelarse. Su respiración se detuvo, y él notó como un brillo de reconocimiento apareció en sus ojos antes de que ella desviara la mirada, como si quisiera fingir que no lo había visto. Sebastián no podía dejarlo así. Se acercó más, pero antes de poder decir algo, el hombre a su lado, Arturo, la tomó del brazo con fuerza y la guió hacia un lujoso automóvil estacionado cerca. Ana María no dijo nada, pero su postura rígida y el miedo en sus ojos decían más de lo que las palabras podían expresar. Sebastián quedó parado en medio de la plaza, viendo cómo el auto se alejaba. Su corazón estaba lleno de preguntas sin respuesta y de una sensación amarga que no podía ignorar. ¿Qué había sido de la mujer que había amado con todo su ser? ¿Qué secretos se escondían tras esa mirada cansada? Aquella noche, mientras intentaba dormir en la habitación del pequeño hotel donde se hospedaba, Sebastián no podía apartar la imagen de Ana María de su mente. Las preguntas lo torturaban. ¿Qué había sucedido en todos esos años? ¿Por qué ella parecía atrapada en una vida tan diferente a la que había soñado? Sebastián sabía una cosa con certeza: no podía marcharse sin descubrir la verdad. La madrugada cubría la pequeña ciudad con un manto de calma, pero Sebastián no podía encontrar paz. Recostado en la cama del hotel, su mente lo transportaba inevitablemente al pasado, a aquellos días en que la risa de Ana María era lo único que importaba en su mundo.
Ella había sido su luz en medio de la oscuridad, su fuerza en los momentos más difíciles. Recordaba claramente las tardes en las que le esperaba en el río, donde Ana María llegaba corriendo con sus libros de la escuela, emocionada por contarle sobre sus sueños de ser maestra. Eran jóvenes, llenos de esperanza, aunque el destino ya parecía conspirar contra ellos. Sebastián provenía de una familia humilde, su padre era carpintero, y su madre hacía tortillas para vender en el mercado. Ana María, en cambio, tenía un origen diferente. Aunque su familia no era rica, gozaban de cierto prestigio en el pueblo. Aún así, su amor parecía inquebrantable. Hasta que apareció Arturo. Arturo era el hijo de un poderoso empresario local, conocido por su ambición y su crueldad para obtener lo que deseaba. Desde el primer momento en que puso los ojos en Ana María, decidió que ella sería su esposa, sin importar los sentimientos de ella ni los de Sebastián. Sebastián recordó con amargura cómo todo había cambiado tan rápido. Una tarde, cuando fue a buscar a Ana María a su casa, su padre lo recibió con una mirada dura. «Es mejor que te alejes de mi hija», le dijo. «Arturo puede darnos lo que tú nunca podrás, estabilidad y futuro. No interfieras». El joven Sebastián había intentado luchar por su amor. Buscó a Ana María en secreto y le pidió que se fueran juntos, lejos del pueblo. «No podemos huir», le respondió ella, con lágrimas en los ojos. «Mi padre no me lo permitirá, y Arturo, él ha amenazado con destruir a tu familia si seguimos viéndonos». Ese había sido el fin. Sin más opciones, Sebastián había dejado el pueblo, con el corazón roto y la promesa de que nunca olvidaría a Ana María. Sin embargo, mientras sus recuerdos se agitaban en su mente, ahora entendía que había mucho más detrás de su separación. Las palabras de Ana María en el mercado resonaban en su cabeza. Aunque ella fingió no reconocerlo, su mirada había revelado algo: dolor, miedo, y quizás, un amor que aún no había muerto. Sebastián cerró los ojos, decidido. No había regresado solo para recordar. Si algo quedaba claro esa noche, era que él debía averiguar la verdad, cueste lo que cueste. El sol apenas comenzaba a iluminar el horizonte cuando Ana María despertó, como lo hacía todos los días, mucho antes de que el resto de la casa cobrara vida. Su rutina era meticulosa y constante: preparar el desayuno para Arturo, asegurarse de que todo estuviera en orden, después, dedicarse a las tareas del hogar, sin descanso. Desde afuera, su vida parecía perfecta. Vivía en una casa amplia, con jardines impecables y paredes adornadas con cuadros costosos. Pero Ana María sabía que aquellas paredes eran su prisión. Cada rincón de la casa le recordaba los sacrificios que había hecho y la vida que había dejado atrás. Mientras colocaba los platos sobre la mesa, su mente regresaba al encuentro del día anterior. Ver a Sebastián en la plaza había sido como revivir un sueño olvidado, una herida que nunca había cerrado. Durante años, había tratado de convencerse de que su amor por él era solo un recuerdo distante, pero bastó una mirada para desenterrar todo aquello que había intentado enterrar. «¿Qué haces ahí parada como una estatua?». La voz de Arturo irrumpió en sus pensamientos. Entró al comedor con su acostumbrada expresión de desdén. Arturo era un hombre imponente, de porte elegante, pero sus ojos siempre mostraban un frío control que hacía temblar a Ana María. «Disculpa, estaba distraída». «El desayuno está listo», respondió ella con un hilo de voz, mientras evitaba mirarlo directamente. Arturo la observó con detenimiento, como si pudiera leer sus pensamientos. «Espero que no vuelvas a causarme vergüenza como ayer en la plaza», dijo, arrojando las llaves de su auto sobre la mesa. «No quiero que la gente piense que no sabes comportarte». Ana María solo asintió, conteniendo las palabras que querían escapar. Había aprendido a callar, porque cada palabra maldicha traía consecuencias. Arturo terminó su desayuno y se marchó como de costumbre, dejándola sola en aquella casa enorme y silenciosa. Ana María subió al cuarto de su hija, Sofía, y la encontró aún dormida. Su corazón se ablandó al verla, su único motivo para seguir adelante. Sofía era su luz, su razón para soportar todo lo que Arturo le hacía. Había crecido sin conocer el amor real entre sus padres, pero Ana María había hecho todo lo posible para que su hija tuviera una vida feliz. Sin embargo, últimamente, Sofía comenzaba a notar las grietas en su matrimonio. «Esa sonrisa que traes hoy es diferente, mamá», le había dicho Sofía semanas atrás. «¿No te cansas de fingir que todo está bien con papá?». Las palabras de su hija la atormentaban. ¿Qué derecho tenía de reclamar felicidad para sí misma cuando había sacrificado todo por Sofía? Pero ahora,
después de ver a Sebastián, esa pregunta comenzaba a cambiar. ¿Y si aún había tiempo para ser feliz? Mientras Ana María recogía las flores que Arturo había tirado al suelo el día anterior, recordó las palabras de Sebastián: no puede ser que esto sea todo lo que mereces. Él no había hablado, pero sus ojos lo decían todo. Había una mezcla de sorpresa, dolor y algo más, esperanza. Ana María acarició los pétalos de las flores con cuidado, como si fueran la única belleza que quedaba en su vida. Sabía que el regreso de Sebastián no era una coincidencia. Algo estaba a punto de cambiar, y aunque el miedo la paralizaba, también sentía una chispa de curiosidad. Al caer la tarde, mientras Sofía hacía sus tareas y Arturo no estaba en casa, Ana María se asomó a la ventana de su habitación, mirando hacia la plaza que podía verse a lo lejos. ¿Y si volvía a verlo? ¿Qué le diría? ¿Cómo enfrentaría los sentimientos que había tratado de enterrar durante tanto tiempo? Pero antes de que pudiera responderse esas preguntas, escuchó el ruido de un auto entrando al garaje. Arturo había regresado temprano, algo inusual en él. Ana María bajó rápidamente las escaleras para encontrarlo. «Tenemos una cena importante esta noche. Quiero que te veas perfecta», dijo Arturo sin mirarla directamente, mientras encendía un cigarro. «No olvides quién eres y qué esperas de esta familia. No quiero problemas». Ana María asintió nuevamente, pero esta vez, algo dentro de ella comenzó a revelarse. Por primera vez en años, pensó: ¿qué pasaría si ya no obedezco? ¿Y si dejo de seguir sus reglas? Con esas ideas creciendo en su mente, Ana María supo que el regreso de Sebastián podría ser la clave para responder esas preguntas, pero también el inicio de un conflicto que podría cambiar su vida para siempre. La plaza estaba tan llena de vida como siempre. Los vendedores gritaban sus ofertas, y el sol bañaba las calles con una calidez que contrastaba con la tormenta que Sebastián sentía en su interior. Había pasado el día entero buscando una excusa para cruzar caminos con Ana María, y finalmente decidió caminar hasta el mercado donde la había visto el día anterior. Con cada paso, su mente se llenaba de preguntas y recuerdos. ¿Cómo abordarla sin causar más dolor? ¿Qué tan profunda era la cicatriz que había dejado el pasado? Pero una cosa era clara: no podía ignorar lo que había visto en sus ojos. La encontró frente a un puesto de frutas, regateando con el vendedor por el precio de un par de manzanas. Aunque intentaba mantener una postura tranquila, Sebastián notó su nerviosismo cuando lo vio acercarse. Ella bajó la mirada, como si esperara que él pasara de largo, pero Sebastián se detuvo justo frente a ella. «Ana María». Ella tardó un momento en responder. Levantó la vista lentamente, y por un instante, sus ojos se encontraron. Había algo en su mirada, una mezcla de miedo, tristeza y, tal vez, un atisbo de esperanza. «Sebastián, no esperaba verte aquí». «Tampoco yo esperaba encontrarte de esta manera», respondió él, intentando mantener la calma en su voz. Miró las manzanas que ella sostenía y añadió con una sonrisa amarga: «Parece que el tiempo no ha cambiado nada, todavía tienes esa costumbre de buscar la mejor oferta». Ana María quiso reír, pero el nudo en su garganta se lo impidió. No podía permitirse una conversación casual con Sebastián, no allí, no en ese momento. «No tengo mucho tiempo. Arturo me está esperando en casa». El nombre de Arturo hizo que Sebastián apretara los dientes. Podía notar cómo la mención de ese hombre la encogía, como si solo pronunciar su nombre le quitara fuerzas. «¿Él te obliga a decir eso? ¿O realmente quieres irte?», preguntó, su voz baja pero cargada de intensidad. Ana María no respondió. En su silencio había una confesión que no se atrevía a poner en palabras. Sebastián dio un paso más cerca, reduciendo la distancia entre ellos. «Ana María, lo que vi ayer, no puedo quedarme de brazos cruzados. ¿Por qué sigues con él? ¿Qué te hizo para que te quedaras atrapada en esa vida?». Ella cerró los ojos por un momento, intentando contener las lágrimas. Todo en ella quería gritar la verdad, contarle los años de humillaciones, el miedo constante, los sacrificios por su hija. Pero sabía que cualquier palabra podría ser usada en su contra si Arturo se enteraba de que habían hablado. «No tienes idea de lo que estás diciendo», respondió finalmente, con un tono más firme del que esperaba tener. «No me busques, Sebastián. No quiero problemas». Él la miró con incredulidad. Sabía que sus palabras eran una defensa débil, un intento de protegerse. Pero también entendía que no podía forzarla a abrirse. «No estoy aquí para causarte problemas», dijo,
suavizando su tono. Pero tampoco puedo fingir que no te vi, que no me importa. No sé qué pasó, pero quiero entenderlo. Quiero ayudarte. Antes de que Ana María pudiera responder, el sonido de un claxon interrumpió su conversación. Arturo estaba estacionado al otro lado de la calle, mirando hacia ellos con una expresión que helaría a cualquiera. Tengo que irme, dijo Ana María rápidamente, sin mirarlo a los ojos. Sebastián la observó mientras caminaba hacia el auto. Arturo ni siquiera esperó a que ella entrara antes de acelerar, dejando una nube de polvo detrás. Sebastián permaneció en el mercado, con el corazón apretado y la determinación creciendo en su interior. Lo que fuera que estuviera ocurriendo en la vida de Ana María, él estaba dispuesto a enfrentarlo. No la dejaría sola, no esta vez. La noche caía sobre el pueblo, y Ana María estaba sentada junto a la ventana de su habitación, observando las luces titilantes de las casas vecinas. Arturo estaba en su despacho, como de costumbre, revisando documentos, y Sofía estudiaba en su cuarto. La tranquilidad aparente de su hogar contrastaba con la tormenta que rugía dentro de ella. El breve encuentro con Sebastián en el mercado había desenterrado emociones que llevaba años intentando enterrar. Recordaba su mirada, mezcla de ternura, sorpresa y preocupación. Pero también sentía miedo. Arturo había notado algo y estaba más irritable de lo normal esa noche. De repente, el sonido de pasos firmes subiendo las escaleras rompió el silencio. Arturo apareció en el umbral de la puerta, con los brazos cruzados y una mirada fría. ¿Qué estabas haciendo en el mercado hoy?, preguntó, su voz gélida. Ana María intentó mantener la calma, pero el tono de Arturo siempre lograba hacerla dudar de sí misma. Comprando frutas, como siempre, respondió, sin mirarlo. No mientas, gruñó él, avanzando un paso hacia ella. Vi a ese hombre. Sebastián. ¿Qué quería? El nombre de Sebastián en labios de Arturo hizo que su cuerpo se tensara. ¿Cuánto había visto? ¿Qué sospechaba? No me quería nada. Solo se acercó a saludar, contestó, tratando de sonar indiferente. Arturo la observó con intensidad, como si intentara leerle el pensamiento. Finalmente, soltó un resoplido y giró sobre sus talones. Antes de salir, se detuvo en la puerta. Recuerda lo que está en juego, Ana María. Todo lo que tienes depende de mí. Y no quiero que ese hombre se acerque a ti otra vez. ¿Entendido? Ana María asintió en silencio, sintiendo cómo el peso de esas palabras se sumaba a la carga que llevaba. Arturo no necesitaba ser más explícito, sabía perfectamente de lo que era capaz. Al día siguiente, mientras realizaba algunas tareas en el jardín, vio a Sebastián parado al otro lado de la reja. Su presencia la tomó por sorpresa, pero no podía negar que una parte de ella se alegraba de verlo. No deberías estar aquí, le dijo ella, mirando alrededor para asegurarse de que Arturo no estuviera cerca. Necesitamos hablar, respondió Sebastián con firmeza. No voy a quedarme de brazos cruzados mientras veo cómo ese hombre te destruye. Ana María sintió que algo se quebraba dentro de ella. Durante años había guardado silencio, soportado en soledad, pero ahora, frente a Sebastián, las palabras comenzaron a salir antes de que pudiera detenerlas. ¿Quieres saber la verdad? Está bien, te la diré. Me casé con Arturo porque no tenía opción. Mi padre me obligó. Estábamos al borde de la ruina, y Arturo ofreció pagar nuestras deudas a cambio de que yo fuera su esposa. Sebastián la miró incrédulo, pero dejó que continuara. Intenté resistirme, Sebastián, pero Arturo fue más allá. Me amenazó con destruir a tu familia si yo no aceptaba. Dijo que se aseguraría de que nunca pudiera salir adelante, de que tu padre perdiera su taller. Yo no podía permitirlo. Su voz se quebró, y las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro. Sebastián sintió una mezcla de rabia y culpa. Había pasado años creyendo que Ana María lo había abandonado por ambición, pero ahora entendía la magnitud de su sacrificio. Ana María, no tenías que hacer eso, dijo él, acercándose a la reja. Podríamos haber enfrentado a Arturo juntos. Ella negó con la cabeza. No lo entiendes. Arturo no solo es cruel, es poderoso. Lo controla todo, y durante años he vivido bajo su sombra, soportando humillaciones porque no puedo arriesgarme a perder a Sofía. Sebastián apretó los puños. Cada palabra de Ana María era como un puñal en su corazón. No solo había perdido al amor de su vida,
sino que ella había cargado con un peso que él ni siquiera había imaginado. No voy a permitir que siga haciéndote esto, dijo finalmente, con determinación en la voz. Arturo no es invencible, Ana María. Déjame ayudarte. Ella lo miró con miedo y esperanza al mismo tiempo. Las palabras de Sebastián eran un bálsamo para su alma, pero también un recordatorio de lo peligroso que sería enfrentarse a Arturo. No puedo arriesgarme, susurró, alejándose un paso de la reja. Por favor, no te metas en esto. Sebastián sabía que no sería fácil convencerla, pero también entendía que no podía abandonarla. Con el tiempo, demostraría que juntos podían enfrentarse a Arturo, no solo para salvarla, sino para darle una nueva oportunidad de ser feliz. Gancho final. Mientras Sebastián se alejaba del jardín, Arturo observaba desde una ventana, con una mirada oscura y una sonrisa maliciosa. Ya tenía un plan en mente para asegurarse de que Sebastián nunca más se acercara a Ana María. El reloj marcaba las 9 de la noche, pero la casa de los Alvarado seguía en completo silencio. Ana María estaba sentada en el borde de la cama, con las manos entrelazadas y la mirada perdida en la alfombra. Arturo había salido a una cena de negocios, y Sofía estaba en su cuarto revisando libros para un examen. Por primera vez en mucho tiempo, Ana María sentía que podía respirar, aunque la sensación de calma era solo superficial. Las palabras de Sebastián resonaban en su mente: Arturo no es invencible. Déjame ayudarte. Durante años, había creído que enfrentarlo era imposible, que cualquier intento de escapar significaría perderlo todo. Pero ahora, después de tantos sacrificios, se preguntaba si realmente quedaba algo que perder. Mientras ella reflexionaba sobre el paso que estaba a punto de dar, queremos invitarte a formar parte de esta historia. Si estás disfrutando esta lucha por la libertad y el amor verdadero, dale me gusta a este video y déjanos en los comentarios el país y la ciudad desde donde nos estás viendo. Nos encantaría saber hasta dónde está llegando la valentía de Ana María. Ahora, volvamos a su decisión que cambiará todo. Estaba sumida en sus pensamientos cuando escuchó un golpeteo suave en la ventana de la sala. Bajó las escaleras con cautela, sintiendo como su corazón se aceleraba. Al abrir las cortinas, vio a Sebastián, de pie en la penumbra, con una expresión que combinaba urgencia y determinación. No deberías estar aquí, le susurró al abrir la puerta. Lo sé, pero no puedo quedarme sin hacer nada. Arturo está destruyendo tu vida, y no voy a permitir que siga. Ana María miró hacia las escaleras, temerosa de que Sofía los escuchara, y lo hizo entrar rápidamente. Sebastián, no entiendes. Arturo es más peligroso de lo que crees. Ha pasado años controlando cada aspecto de mi vida. Incluso si intentamos algo, encontrará la manera de detenerme. Sebastián negó con la cabeza, su mirada fija en ella. Eso es lo que quiere que creas, Ana María. Que no tiene salida, que estás atrapada. Pero no es cierto. Hay formas de enfrentarlo, pero tienes que confiar en mí. Ella quería creerle, quería aferrarse a la esperanza que él ofrecía, pero el miedo la paralizaba. ¿Y qué pasará con Sofía? Si Arturo sospecha algo, podría usarla para castigarme. No puedo arriesgarme a perderla. No la perderás. No estás sola en esto. Tengo contactos, recursos. Puedo protegerlas a las dos. Pero tienes que dar el primer paso. Antes de que Ana María pudiera responder, escucharon el sonido de un motor acercándose. Arturo estaba de vuelta. Sebastián reaccionó de inmediato, escondiéndose detrás de la puerta principal mientras Ana María intentaba mantener la calma. Arturo entró a la casa con pasos pesados, lanzando su maletín sobre una silla. ¿Por qué las luces están apagadas?, gruñó. Sofía ya está dormida, y yo estaba a punto de acostarme, respondió Ana María, esforzándose por mantener la voz tranquila. Arturo la observó por un momento, como si intentara detectar alguna irregularidad, pero finalmente subió las escaleras sin decir más. Ana María esperó a que el sonido de sus pasos se desvaneciera antes de abrir la puerta y dejar salir a Sebastián. Esto es demasiado peligroso, le dijo, con los ojos llenos de preocupación. Lo sé, pero valdrá la pena. Te prometo que saldrás de esto. Sebastián se alejó bajo la protección de la noche, dejando a Ana María con un torbellino de emociones. Había pasado tanto tiempo resignada a su destino que no sabía cómo reaccionar ante la posibilidad de algo diferente. Al día siguiente, Arturo insistió en que Ana María lo acompañara a una reunión con algunos socios. Como siempre,
La vestimenta y la apariencia de Ana María eran una extensión del control de Arturo. Quiero que te veas impecable. Nada de esas flores baratas que te gustan, dijo, mientras le entregaba un collar de diamantes. Ana María obedeció, como lo había hecho durante años, pero algo en ella había cambiado. Las palabras de Sebastián habían plantado una semilla de rebeldía, y cada gesto de Arturo la empujaba más cerca de tomar una decisión que sabía que cambiaría su vida para siempre. En la reunión, Arturo exhibió a Ana María como un trofeo, haciendo comentarios que la incomodaban. Los socios reían, pero Ana María sentía que cada palabra era una puñalada. Por primera vez, en lugar de sentirse humillada, sintió una rabia creciente. Esa noche, mientras se despojaba del vestido que Arturo había elegido, se miró al espejo y apenas reconoció a la mujer que veía. Sabía que estaba al borde de un cambio. Era ahora o nunca. En el reflejo del espejo, Ana María recordó las palabras de Sebastián: tienes que confiar en mí. Por primera vez, decidió que confiaría en alguien más que en su miedo. La mañana siguiente llegó con una sensación diferente. Por primera vez en años, Ana María despertó con algo más que resignación en su corazón: esperanza. Aunque no sabía cómo, algo dentro de ella decía que el ciclo de dolor y sumisión estaba a punto de terminar. Después de que Arturo salió temprano para el trabajo, Ana María llamó a Sebastián, usando el teléfono público del mercado para evitar que Arturo rastreara sus llamadas. Estoy lista para escucharte, dijo ella, con la voz firme, aunque su corazón latía acelerado. Sebastián no dudó. Nos encontraremos en el Parque Central a las 4. Sé que esto da miedo, pero no estás sola, Ana María. A las 4 en punto, Ana María llegó al parque, intentando parecer solo una mujer paseando para evitar sospechas. Sebastián estaba sentado en un banco, con un sobre en las manos y una expresión decidida en el rostro. ¿Qué es eso?, preguntó ella, sentándose a su lado, pero manteniendo una distancia discreta. Es el primer paso para que seas libre, respondió Sebastián, entregándole el sobre. Dentro había documentos que incluían información sobre el proceso de separación, además de una carta de un abogado que ofrecía apoyo legal. Hablé con un abogado de confianza. Él puede ayudarte a presentar el divorcio sin que Arturo tenga control sobre todo. Pero antes, necesitas un plan para protegerte a ti y a Sofía. Ana María sostuvo los papeles con manos temblorosas. Cada línea parecía un grito de libertad, pero también traía consigo un peso enorme. Si Arturo descubre esto, no quiero pensar lo que podría hacer. No lo descubrirá, respondió Sebastián. Arturo se cree intocable, pero no lo es. Hay formas de enfrentarlo, pero tienes que ser valiente. Ana María sabía que tenía razón. La idea de finalmente escapar de ese matrimonio tóxico parecía imposible, pero el apoyo de Sebastián era como una ancla que la mantenía firme. Esa misma noche, mientras Ana María trataba de asimilar toda la información, Sofía entró en su cuarto. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó, sentándose a su lado en la cama. Ana María dudó. Durante años, había escondido de Sofía la magnitud de su infelicidad, intentando protegerla. Pero ahora, mirando a su hija, decidió que era momento de ser honesta. «Sofía, necesito que escuches algo importante. Lo que voy a decir puede cambiar nuestras vidas, pero necesito saber que estás conmigo». Sofía frunció el ceño, pero asintió. «Siempre estoy contigo, mamá. Dime qué pasa». Con la voz temblorosa, Ana María le explicó su decisión de separarse de Arturo. Le habló de los años de humillación, de los sacrificios que había hecho por ella y de su esperanza de construir una nueva vida. Sofía escuchó en silencio, pero cuando Ana María terminó, tomó su mano con fuerza. «Mamá, sabía que algo no estaba bien, pero no quería preguntarte. Estoy contigo en esto. Arturo no merece que sigamos aquí». Las palabras de apoyo de Sofía le dieron a Ana María la fuerza que necesitaba. No estaba sola. Ahora, todo parecía posible. Al día siguiente, Ana María se reunió con el abogado que Sebastián le había recomendado. Era un hombre de mediana edad, con una voz tranquila que transmitía confianza. «Señor Alvarado, usted tiene más derechos de los que Arturo quiere que crea. Si está dispuesta a dar este paso, nosotros podemos ayudarla». Con cada palabra, la determinación de Ana María crecía. Durante años, había sido tratada como una prisionera, pero ahora sentía que estaba recuperando el control de su vida. Esa misma noche,
Mientras Ana María revisaba los documentos en silencio, Arturo entró al cuarto sin aviso. Miró los papeles sobre la cama, y sus ojos se estrecharon. «¿Qué es esto, Ana María?», preguntó, con una frialdad que hizo que su sangre se helara. Arturo miraba los papeles esparcidos sobre la cama como un depredador acechando a su presa. Ana María sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras él tomaba los documentos con manos firmes. «¿Qué significa esto?», preguntó Arturo, con una voz fría cargada de furia contenida. Ana María respiró hondo, intentando controlar el pánico. Durante años, había temido este momento, pero ahora sabía que no podía retroceder. «Significa que esto termina aquí, Arturo. Quiero el divorcio». La risa de Arturo fue corta y cruel. Dio un paso hacia ella, sosteniendo los papeles como si fueran basura. «¿Divorcio? ¿De qué estás hablando? Sin mí no eres nada, Ana María. Todo lo que tienes te lo di yo. ¿De verdad crees que puedes sobrevivir sin mí?». Ana María retrocedió un paso, pero mantuvo la voz firme. «Prefiero no tener nada que seguir viviendo contigo. No soy tu propiedad, Arturo. He soportado años de humillaciones, pero ya no más». Arturo rompió los papeles en pedazos y los arrojó al suelo. Sus ojos estaban llenos de desprecio. «Eres una mujer ridícula. Si piensas que voy a dejarte ir, estás equivocada. No puedes hacer esto. No tienes ni el valor ni los recursos». «No estoy sola», respondió Ana María, sorprendiendo incluso a sí misma con la firmeza de su voz. El rostro de Arturo se endureció. Parecía a punto de decir algo más, pero antes de que pudiera, la campana de la puerta sonó. La tensión en el cuarto se intensificó. Arturo frunció el ceño y bajó las escaleras con pasos pesados. Cuando abrió la puerta, encontró a Sebastián al otro lado, acompañado del abogado que Ana María había consultado. «¿Qué significa esto?», rugió Arturo, mirando a Sebastián con odio. «Esto significa que ya no tienes el control, Arturo», dijo Sebastián, sin apartar la mirada. «Ana María tiene derechos, y ya no permitiré que sigas abusando de ella». Arturo soltó una risa sarcástica, pero el abogado intervino con calma. «Señor Alvarado, estamos aquí para informarle que se ha iniciado un proceso legal en su contra. Si continúa intentando intimidar a la señora, las consecuencias serán más graves». La mandíbula de Arturo se tensó, pero sabía que estaba en una posición difícil. Después de un momento de silencio tenso, dio un paso atrás, permitiendo que Sebastián y el abogado entraran en la casa. Ana María bajó las escaleras, temblando, pero decidida. Cuando sus ojos se encontraron con los de Sebastián, sintió una oleada de fuerza. Él estaba allí, a su lado, enfrentando a Arturo sin miedo. «Esto no ha terminado», dijo Arturo, señalando a Ana María con un dedo acusador. «Pero ya veremos cuánto tiempo dura tu valentía». Arturo tomó sus llaves y salió de la casa, cerrando la puerta con fuerza. El silencio que dejó atrás era casi ensordecedor. Esa noche, Ana María y Sebastián se sentaron en la sala, con Sofía a su lado. Por primera vez en años, Ana María sintió que podía respirar sin el peso constante del miedo. «No sé cómo agradecerte», dijo Ana María, mirando a Sebastián con ojos llenos de emoción. «No tienes que agradecerme. Solo quiero que seas feliz, Ana María. Siempre quise eso». Sofía los miró con una sonrisa tímida. «Mamá, creo que este es el comienzo de algo bueno». Ana María acarició el rostro de su hija y asintió. Sabía que todavía había desafíos por delante, pero ahora tenía algo que no había tenido en mucho tiempo: libertad y apoyo. Semanas después, Arturo había desaparecido de sus vidas, incapaz de mantener el control que tanto valoraba. Ana María comenzó a reconstruir su vida con el apoyo de Sebastián. Juntos transformaron el antiguo taller del padre de Sebastián en una panadería que se convirtió en el corazón del pueblo. Una tarde, mientras el sol se ponía, Sebastián llevó a Ana María al río donde solían encontrarse cuando eran jóvenes. Sentados en una roca, rodeados por el murmullo del agua, Sebastián tomó su mano. «Ana María, nunca es tarde para volver a empezar». Ella sonrió, sintiendo cómo esas palabras llenaban cada rincón de su corazón. «Y nunca es tarde para volver a amar». Los dos se abrazaron, mientras Sofía los observaba desde la distancia, con una sonrisa que reflejaba la alegría de ver a su madre finalmente feliz. Gracias por acompañarnos en esta emotiva historia de lucha, amor y redención.
Si disfrutaste este video, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras próximas historias llenas de emoción e inspiración. Nos encantaría seguir contando contigo en nuestras próximas aventuras. Hasta la próxima.